conforme a nuestro calendario de lectura, el día de hoy vamos a tomar lo que es el libro del profeta Habacuc, ¿sí? Vamos a Habacuc y vamos a comenzar desde el capítulo 1. Igual no lo vamos a ver todo el libro, pero hoy estaremos viendo cosas importantes como cada semana. Y algo, bueno, en lo que buscan Habacuc voy a dar un brevísimo introducción. Habacuc, a lo mismo que el profeta Jeremías, que ya hemos visto en otras semanas y que vamos a dejar un poco descansar a Jeremías. Jeremías y Habacuc fueron contemporáneos, ¿sí? Cuando Jeremías, el profeta llorón, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que es llamado así, estaba hablando al reino del sur, Judá, no había Israel. Entonces Habacuc, ¿a qué pueblo le estaba hablando? También a Judá. Entonces tenía esos dos profetas, ¿no? Y estaba prácticamente concluyendo Isaías. Entonces, cuando nosotros leímos la semana pasada acerca de cómo en Jeremías, cómo Dios mandaba a sus profetas y el pueblo de Israel los ignoraba, se burlaba de ellos, ¿sí? Uno lee Jeremías y dice, pues es que yo veo que nada más es Jeremías, ¿sí? Pero también se estaba refiriendo al término de Isaías, a Habacuc y a otros. ¿Sí me expliqué? Entonces, Habacuc es un profeta contemporáneo a Isaías, Jeremías, porque están hablando a Judá precisamente antes de que llegaran los babilonios, ¿sí? Y de hecho hasta podríamos pensar un poquito que Habacuc es un poquitito antes de Jeremías, ¿sí? Ahora, Habacuc predicó más o menos en el tiempo del 586 a.C. Bueno, esto es lo que nos dicen los diccionarios o datos históricos en cuanto al libro de Habacuc. Entonces, prácticamente, de cierta forma no sufrió. Vemos en el libro de Habacuc que no sufre así como un Jeremías que ve casi cómo se está llevando al pueblo o que él sufre cierta persecución, como en el caso de Jeremías, ¿sí? Y Habacuc, pues no. Bueno, ya dando esta brevísima explicación, ahora recordemos cómo estaba el pueblo de Israel emocionalmente, espiritualmente. ¿Estaba bien o estaba mal? Completamente mal. Eso ya lo sabemos. Tenían al pueblo de Babilonia prácticamente a las puertas de su hogar. Y dice Habacuc capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Ahora, quiero detenerme ahí. Si nosotros empezamos a leer Habacuc sin entender el contexto, ¿sí?, de Habacuc, el contexto histórico, el contexto de lo que ya hemos visto en cuanto a cómo se situaba o cómo estaba el pueblo de Israel, prácticamente podríamos decir, ay, pues Dios malo, ¿no? Dios pues no escucha. ¿Por qué Dios no está escuchando a Habacuc? Pero ya que venimos así conforme a nuestra lectura bíblica, que conforme a nuestro calendario, pues podemos entender aún mejor, ¿sí? Podemos entender por qué Habacuc se está quejando, de cierta forma, está hablando con esa angustia, y también podemos entender el por qué Dios no le está contestando, así como Habacuc está comentando. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá estaba mal en su relación con Dios, estaba mal entre ellos, estaba mal prácticamente con todos. Y la situación en la cual ellos iban a vivir, pues se les venían cosas terribles y cosas que diría uno que ni a tu propio enemigo le desearías, ¿no? Entonces dice otra vez: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo,
pero tú no vienes a salvar. Y nuevamente el profeta Habacuc, de la misma forma que un Isaías, de estos últimos que hemos visto, un Jeremías, ¿sí? Inclusive que mismo Dios decía, ya ni ores por ese pueblo, porque no te voy a escuchar, ¿sí? ¿Y cuál es la actitud misma de Dios hacia Habacuc? Prácticamente Habacuc está diciendo, pero Señor, parece que no escuchas, ¿sí? Señor, pero te clamo a ti, pero no vienes a salvar, ¿sí? Entonces es el mismo sentimiento de Dios también para Habacuc, ¿sí? Isaías, Jeremías, y ahora vemos al profeta Habacuc. Dios tiene la misma postura. No va a decirles a estos una cosa y a otro profeta otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando de un Dios loco, sino es el mismo mensaje al cual Dios le habló a Isaías, el cual Dios le habló a Jeremías, y ahora el cual Dios le habla a Habacuc. ¿Sí me expliqué? Entonces, son tres profetas diferentes y que creen con el mismo mensaje, ¿sí? Y con el mismo mensaje de disciplina y de juicio en contra del pueblo de Judá. Eso que también que nos puede dar a entender, porque muchas personas piensan de que, es que pareciera ser que todas las religiones, ¿sí?, vienen a Dios. Pero a ver, espérame, o sea, cuando dicen es que al fin de cuentas todas las religiones, todos los caminos pues llegan a Dios, y es lo mismo, es a final de cuentas el mismo Dios. A ver, pero si tú me estás diciendo que Dios le habla a través de los mormones y que también buscan a Dios, y me estás diciendo que Dios le habla a los adventistas y también le habla a Dios, me estás diciendo que Dios también le habla a los evangélicos y les da otro mensaje, me estás diciendo que, y así si pudiéramos ir con cada grupo, o sea, eso no es posible. ¿Sí me expliqué? Y en este caso Dios, el mismo mensaje que le dio a Isaías de juicio en contra de Judá, es el mismo que le dio a Jeremías y es el mismo que ahora le está dando a Habacuc. Dios no le puede decir a uno una cosa, a Isaías una cosa, a Jeremías otra cosa, a Habacuc otra cosa. ¿Sí? También, bueno, dentro de nuestra lectura no lo tomamos, pero también leímos a Abdías, ¿sí? Y también la misma situación de juicio. Entonces, podemos ver a un Dios firme en su mensaje y un Dios firme en cuanto a las cosas que Él ha decidido y las cosas que Él dice. Entonces, que no digan o que la gente se preste a decir de que todos los caminos llegan a Dios al fin, todos son lo mismo y llegan al mismo Dios. Pues no. Y esa es una gran mentira que han puesto en el mundo o que corre en el mundo, y no, solamente tenemos un camino, solamente tenemos una forma de pensar y Dios la ha plasmado en su palabra. ¿Sí me expliqué? Y lamentablemente en este periodo de tiempo en el cual, concluyendo el ministerio de Isaías, parte del ministerio de Jeremías y ahora con Habacuc, lamentablemente el pueblo de Israel estaba lejos, estaba espiritualmente muerto para con Dios. ¿Sí? En la escuela dominical mencionábamos cómo si Dios veía que su pueblo se humillaba y se entregaba a Él, que iba a ser Dios, les iba a abrir las ventanas de los cielos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no ha querido ponerse a cuentas con Dios. Si hoy en la actualidad el pueblo de Israel se pusiese a cuentas con Dios, el mundo sería completamente diferente, primeramente para ellos, y creo que también hasta para nosotros. ¿Sí? Pero el pueblo de Israel no ha querido ponerse a cuenta con Dios. Bueno, versículo 3 dice: ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley
se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. La misma situación de que el pueblo de Israel estaba alejado de los preceptos de Dios, alejado de lo que es su forma de pensar, ¿sí? No tenían una buena relación con Dios. ¿Qué era lo que pasaba ahora con esa nación de Judá? Que eso, que estaban mal con Dios, los llevaban a la vida civil. Y en la vida civil, aún en los tribunales, como dice otra vez, versículo 4, la ley se está estancando y no hay justicia en los tribunales. ¿Por qué? Porque los líderes, porque los que tendrán que hacer la justicia para el demás pueblo, los gobernantes, no practicaban la justicia. ¿Por qué? Porque no tenían justicia en su mente ni en su corazón y no tenían un referente de cómo actuar. ¿Sí? Cuando Dios le dio al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, que les dio los 10 mandamientos, entendamos que no son nada más así mandamientos religiosos que hay que cumplir. No, es como si les diera su constitución política, en la cual ellos como entraron 70 como una familia y salieron 400 años después como una gran nación. Bueno, ¿qué dice Dios? Bueno, pues a esta gran nación pues le tengo que dar leyes para que ellos puedan saber cómo dirigirse hacia mí, ¿sí? Y cómo convivir entre ellos como una comunidad, ¿sí? Pero si no había esas reglas, pues cada quien iba a hacer lo que bien le pareciera y iba a ser un completo zafarrancho como nación, porque no tenían reglas. Y en cada nación, en cada familia, en una calle, en una sociedad, debe de haber reglas. Si no hay reglas, todo es un completo desbarajuste. ¿Sí? ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando los líderes comenzaban a pasar o simplemente no existían las leyes o no existían las reglas, ¿sí? ¿Qué hacían? No había justicia en los tribunales, ¿sí? Y tristemente, bueno, me voy a atrever a decir algo. Hoy en México, cuando no hay justicia, cuando hasta el mismo presidente está hablando de prácticamente que digan, y no me digan que la ley es la ley. O sea, pues que no entiendes que nadie está sobre la ley y que si tú mismo estás violando la ley que se ha establecido y que ha sido impuesta para que nosotros podamos tener una sociedad civil ordenada, nada más porque tú quieres, la vas a violar para principios egoístas. Cuidado, porque puedes llevar a México al desorden total. Si tú das el ejemplo de que cualquiera puede violentar la ley, los que siguen lo seguirán, ¿sí? Y entramos en un estado de impunidad. Y eso es muy peligroso para una sociedad. Cuando un líder, ¿sí?, también no se pone reglas a sí mismo, se acaba todo. Dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Dice, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. En otras palabras, Habacuc está diciendo, hay más malos que buenos. ¿Sí? Hay más malos que buenos. Por eso decía Habacuc que seguramente era un hombre que buscaba a Dios, que seguramente era un hombre que se ponía a cuentas con Dios. Pero dice, tendré, versículo 3, nos regresamos un poco, tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Dice Habacuc. Si yo quiero estar bien contigo, Señor, si yo quiero que las cosas fluyan bien entre tú y yo, pero lamentablemente soy parte de una sociedad
de tu pueblo, pero en la totalidad de tu pueblo hay mucha más maldad que el bien que debería de haber. Si en los tribunales está sucediendo esta situación, que no hay justicia, que están corrompidos en lo civil, imagínense ahora en lo espiritual, completamente olvidados, poco interés sobre las cosas espirituales y poco interés en tener una buena relación con su Dios. ¿Sí? Y siempre Dios remarca, dice, y yo que te saqué de Egipto, que te saqué de la esclavitud para ser libre. Y tristemente el pueblo de Israel no ha querido ser libre y él mismo se somete a esclavitud. El mismo pueblo de Israel elige ser esclavo. Y eso es triste. Bien. Seguimos adelante. Algo que también es triste. En el versículo 5 dice lo siguiente. El Señor respondió, porque primeramente habla Habacuc y ahora Dios le responde a Habacuc. Dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Y ahí me quiero pausar. Dice Dios a Habacuc y le responde, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. ¿Y qué es lo que va a decir Dios? O sea, muchas veces decimos, oye, ¿y tú crees que Dios pueda hacer esto? Y a quienes conocemos, podemos conocer poco o mucho de Dios y decir, bueno, yo creo que sí puede Dios hacer esto. O yo creo que sí Dios no puede hacer esto. ¿Sí me explico? Hay gente que dirá, bueno, ¿y Dios crees que me pueda perdonar? Bueno, conocemos que Dios es un perdonador, es lleno de misericordia y sí, nos puede perdonar. Oye, ¿tú crees que Dios me pueda ayudar a salir de este problema? Bueno, conocemos que Dios es ayudador y también ayuda a las personas a salir de ciertos problemas. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios me pueda ayudar? Etcétera, 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 etcétera. Pero algo, como dice aquí en el libro de Habacuc, en la respuesta que Dios le da, dice, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Dice, estoy haciendo algo que no creerían. Aún si alguien les dijera, ¿y qué es eso? Versículo 6. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? A ver, Habacuc, mi nación santa, mi pueblo escogido, Israel, en su momento fue mi instrumento. ¿Para qué? Para sacar de esa tierra que yo les prometí a ustedes, a sacar a los moabitas, a sacar a los manitas, sacar a infinidad de pueblos que realmente Dios sabía que jamás iban a querer acercarse. Y Israel fue como el elemento de justicia que Dios utilizó para desplazar a esas naciones idólatras. ¿Sí me expliqué? Pero ahora que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá ya no estaban bien delante de Dios, que estaban corrompidos en su situación civil y en su situación espiritual delante de Dios, ¿cómo iba a usar Dios a Israel? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces algo que le dice Dios a Habacuc, pues no me dan más remedio que desplazar. Ahora voy a tener que disciplinar a mi pueblo Israel. Pero ahora, ¿de qué forma? Como dice aquí, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento.
Dirán, pero es que ¿cómo? O sea, Señor, ¿cómo vas a utilizar a... Sí, ¿verdad? ¿No lo crees? O sea, ¿no crees que yo pueda utilizarlos? Y ni yo quisiera, diría Dios, ni yo quisiera. Pero lamentablemente los tengo que utilizar para que te pueda disciplinar a ti, Judá. Así como Dios utilizó a los asirios, ¿para qué? Para disciplinar y devastar y mover a las 10 tribus del norte, lo que era Israel. Ahora, Judá, que tú te estás comportando de la misma forma y que no entendiste el mensaje o el ejemplo que le pasó a Israel, ahora tú, Judá, sufrirás exactamente lo mismo. Los asirios se llevaron a Israel y ahora a ti, Judá, te llevarán los babilonios. ¿No lo crees, verdad? Pues yo tampoco querría, le diría a Dios a Habacuc, pero lo tengo que hacer. Y dice, versículo 6 nuevamente, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos, etcétera, 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 etcétera. Y versículo 11 dice, arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables. Dice, versículo 11, nuevamente al final dice, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. ¿Sí? Hicieron de su propia fuerza un Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente el pueblo de Babilonia, al ir conquistando y ir conquistando, se hicieron y se sintieron ellos mismos fuertes, que prácticamente se sintieron dioses. ¿Sí? Se sintieron tan intocables, se sintieron tan fortalecidos por cada victoria que iban logrando, que se exaltaron casi como Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y algo que Habacuc nuevamente escucha del Señor, dice versículo 12. Oh Señor, mi Dios. Aquí Habacuc contesta, dice, oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Prácticamente Habacuc le está diciendo, sí Señor, ok, tú vas a mandar a los babilonios para enjuiciarnos, para que nos destruyan, ¿sí? Para que hagan de nosotros lo que a ellos les parezca, prácticamente. ¿Sí? Pero, Señor, ellos también son malos. O sea, tú nos estás disciplinando a nosotros porque hemos sido malos contigo y nos hemos olvidado. Y reconocemos, Señor, que otra vez, versículo 12, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. ¿Sí? Ahora, pareciera ser un poco de orgullo por parte de Habacuc. Le está diciendo, ok, sí, pero ellos también son malos. Y pareciera ser así como los niños esos de que, bueno, ok, sí, yo lo hice y todo, ya me disciplinaste y todo, pero él también hizo eso, ¿no? ¿Se dan cuenta qué actitud está teniendo Habacuc? Ok, Señor, sí, que los babilonios nos ejecutarán, ¿sí?
harán lo que quieran, pero ellos también son malos. ¿Sí? Y dice otra vez, versículo 13 al final, guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. ¿Se dan cuenta la intención de Habacuc? ¿Sí? ¿Y a ellos no les vas a hacer nada? ¿Por qué a nosotros nada más? Y a ellos sí, pareciera un niño chiquito, ¿verdad? Que lo están disciplinando y está acusando a los demás, a sus demás amiguitos. ¿Sí? ¿Por qué a nosotros nada más? ¿Por qué a ellos no? Bueno, versículo 16. Algo que me llamó mucho la atención. Dice, entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que ahora Habacuc le está diciendo, recriminando o tratando de que Dios reflexione? A ver, Señor, ok, ellos van a venir, nos van a destruir y todo, pero recuerda que ellos también son malos, ¿sí? Y recuerda que así, como tú lo dijiste, dice, porque hicieron de su propia fuerza un Dios. En otras palabras, Señor, fíjense, o sea, Habacuc, en otras palabras, sí, tú los vas a usar, pero ellos estarán conscientes de que tú los estás usando, Señor. Ellos estarán conscientes de que el Dios vivo y verdadero los está utilizando y te van a honrar. Porque fíjate, Señor, dice aquí versículo 13, otra vez, guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. O sea, ellos están completamente mal, Señor. Ellos no te están honrando a ti. ¿Sí? Ellos seguirán en su maldad y seguirán y seguirán y seguirán. Los dejarás así nada más. Y no solo eso, versículo 16 dice, entonces adorarán a sus reyes, a sus redes, y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. En otras palabras, esos nuevos dioses que ellos hagan, a ellos, Señor, les darán la pleitesía y les darán esa adoración. Señor, ellos no van a pensar que tú fuiste, ¿sí? Ellos no van a ver que tú los estás guiando para que nos destruyan a nosotros, ¿sí? Ellos se irán y adorarán. Pareciera ser que como que Habacuc quiere enrollar a Dios en este juego de palabras o de pensamientos y decir, bueno, ya, Señor, ya casi, pareciera ser que Habacuc quiere, pues ya te he invitado a reflexionar, pues ya perdónanos, ¿no? O sea, si realmente ellos que vas a utilizar, pues no te van a honrar, pues ya mejor o no los uses, ya perdónanos. ¿Sí me expliqué? Pero Dios tiene otra forma de pensar completamente diferente. Nuevamente, versículo 16 dice, entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Versículo 17, ¿permitirás, que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? ¿Se dan cuenta con la intención que Habacuc está dialogando con Dios y le está diciendo, a ver, Señor, ¿vas a dejar que sigan triunfando y triunfando y triunfando e ignorándote? Porque no te van a exaltar a ti, no te van a adorar a ti, no te van a buscar a ti. ¿Los dejarás sin castigo? ¿Sí?
Y tristemente muchas veces en la vida de ella podríamos nosotros hasta tener esa actitud cuando dice Dios, no, cuando veas que el pecador triunfa o sale adelante, no te contristes, ni te agobies, ni nada. Déjalo, dice, porque al final yo trataré con él. ¿Sí? Y aquí Habacuc, pues se le estaba olvidando eso. Y Señor, mira cómo están haciendo. O sea, ¿realmente vas a dejar que se salgan con la suya? ¿Vas a dejar que siempre piensen que fue otro Dios quien les ayudó? Y aún así, ¿no los disciplinarás tampoco a ellos? Aún así, los dejarás, como dice, ¿tendrás siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y comienza el capítulo 2 y dice Habacuc: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá, como dice ahí, a mi queja, porque Habacuc sí tuvo los pantalones de quejarse contra Dios. Versículo 2 dice siguiente: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin, y se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Ahí ya Dios le está respondiendo a Habacuc, ¿sí? Se quejó, y ahora Dios tuvo la paciencia con Habacuc y le está respondiendo. Versículo 4 dice, Dios le dice a Habacuc: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas son torcidas. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿De quién están hablando? De los babilónicos, de los babilonios. Los babilonios, como lo vimos en el capítulo anterior, estaban siendo arrogantes, estaban de victoria en victoria. No le iban a dar honra ni iban a glorificar a Dios, sino iban a glorificar a supuestos dioses que les estaban dando las victorias. Y Dios les contesta: pues mira, esos orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Dice Dios después: pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Ahora entendamos esto. Aquí no solamente Dios está hablando acerca del pueblo de Israel, ya hemos visto otros textos donde dice, y si mi pueblo me buscare, y si mi pueblo, y si mi pueblo, y si mi pueblo. Pero aquí estamos hablando de los babilonios, que son gentiles o judíos. Gentiles. Entonces está haciendo referencia a que esos orgullosos gentiles babilónicos, ¿sí?, dice, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Y después dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y es lo mismo que podemos ver en Romanos, es lo mismo que es parte del plan de salvación, que todo aquel que cree en Dios, que cree en aquel que Dios ha enviado como medio de salvación, ¿qué ocurrirá? Será salvo. Dice aquí, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Abraham, ¿por qué fue contado por justicia? Porque le creyó a Dios. ¿Sí? Y así, cuando vemos en la Biblia una persona que confía en Dios, ¿Dios qué? Lo justifica. Entonces, si alguien dentro de Babilonia confía realmente en Dios, tendrá vida. Si alguien dentro del pueblo de Judá confía en Dios, así como Habacuc, como un Isaías o un Jeremías contemporáneos, tendrán vida. ¿Sí? Ya no se está metiendo solamente en el círculo de Israel o de Judá, sino es para todos. ¿Sí? Porque dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios.
versículo 5 dice, la riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos, abren la boca y empieza a hablar de otras cosas en cuanto a las características del pueblo babilonio. Y después Dios se refiere a ellos, versículo 8 dice, debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Versículo 9. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrán el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Sí le está respondiendo Dios a Habacuc. Cuando Habacuc le dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ellos también son malos. Y Dios le está diciendo a Habacuc, en otras palabras, eso también ya lo contemplé. Sí, aunque yo los voy a utilizar, pero ellos, así como son en su arrogancia, en su altivez y todo, ellos también vendrán a ser destruidos y enjuiciados por su pecado. Ellos también serán disciplinados. Versículo 12 dice, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿Sí? Y eso había y pululaba en Israel, en Judá, en Babilonia y en todos los pueblos. Y ya después nosotros sabemos que después del rey de Babilonia o el imperio babilónico, ¿qué pueblo llegó a doblegarlos? Los medas y los persas. ¿Sí? Entonces, no nos impacientemos, y a veces nosotros podemos decir, es que, ¿por qué los malos? Pareciera ser que les va bien. ¿Por qué pareciera ser que los malos pues hacen esto y pues no sufren cierta consecuencia? Y es lo mismo que se preguntaba Habacuc. Señor, pero ellos son malos también. ¿Sí? Ellos, mira, cómo ni te honran, ni te buscan, ni mira, ¿sí? No les vas a hacer también nada. Pero Dios nos dice, no veamos eso. Como le dijo igual a Pedro, cuando iba caminando Jesús y todo, y que voltea hacia atrás y ve a Juan, y que le dice Pedro, bueno, ¿y este qué? ¿Sí? ¿Por qué no siguen? ¿Y qué le dijo Señor? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. ¿Sí? Si Dios nos dice que la venganza se la dejemos a Él, que nosotros no llenemos nuestros corazones de amargura o que andemos buscando vengarnos, sino que dejémosle todas esas inquietudes hacia Él, que descansemos en Él, que su carga es ligera, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que hacer emocionalmente, psicológicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos esos rencores, como aquí lo estaba expresando Habacuc, ¿quiénes se hacen mal? Nosotros. Habacuc se estaba haciendo mal, ¿sí? Pero es lógico que Dios le conteste a Habacuc de la forma que le contestó, porque Dios no deja sin castigo al malo. ¿Sí? Que no nos interese ver si es pronto o después, tal vez alguna persona que nos ha agredido, alguna persona que se ha pasado de listo con nosotros, eso Dios lo ve y eso Dios lo va a tomar en cuenta. Por eso es de que en Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. ¿Sí? Entonces no nos impacientemos porque los malos pareciera ser que están triunfando. No, dejémosle todo eso en las manos de Dios, ¿sí? Y Dios va a obrar. No nos impacientemos por ello. Busquemos solamente a Dios, busquemos su amor, busquemos su consuelo, busquemos estar bien. ¿Por qué?
Algo interesante que en este mismo capítulo me llama mucho la atención y creo que es como una forma de, de poder tranquilizar a Habacuc. Versículo 18 del capítulo 2 dice lo siguiente: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engañe? Ahora, otra vez quiero recordar un poquito el contexto de Habacuc. Habacuc se está quejando de que estos no van a honrar a Dios, aún a pesar de que Dios los está utilizando, ¿sí? Y Dios le estaba diciendo a Habacuc: Habacuc, yo los voy a disciplinar, no te preocupes, yo los voy a disciplinar, ¿sí? Porque Habacuc, debes de entender esto. ¿Qué, Señor? ¿Qué voy a entender? Tienes que entender que de qué sirve que un ídolo, dice, de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña. Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Tienes que entender que ellos, sí, tú has dicho que no me van a honrar, tú has dicho que ellos iban a adorar otras imágenes y el pueblo de Babilonia va a sufrir las consecuencias. Y eso que están haciendo de adorar a otros dioses en lugar de a mí cuando yo los utilicé, ¿sí? Dios le dice a Habacuc: es una necedad lo que ellos están haciendo, ¿sí? Porque ellos estarán adorando lo que no es Dios, ¿sí? En lugar de lo que yo realmente soy. Por eso nosotros entendemos y estamos completamente convencidos que tenemos y estamos aprendiendo del Dios vivo y verdadero. No tenemos una imagen, no necesitamos tener una imagen, porque una imagen no representa al inmenso Dios en el cual nosotros hemos creído. ¿Sí me explico? Y aquí nuevamente dice, versículo 18 en adelante: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por sus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera: despierten y sálvenos? A imágenes de piedra mudas dices: levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Habacuc: ya todo lo tengo previsto. Voy a disciplinar a los babilónicos y los babilónicos serán disciplinados y la consecuencia de sus malos actos lo serán. Y esas cosas a las cuales ellos honrarán no sirven de nada. Tú mismo piensa, Habacuc, tú eres el Dios, tú Habacuc, eres parte del pueblo de Judá, eres parte de Israel. Ustedes me conocen que yo soy el Dios vivo y verdadero. Y tú sabes que disciplino a todos aquellos que se van a la idolatría, ¿sí? Tú sabes que todos aquellos que se hacen una figurita y que la adoran y que le dicen: tú eres mi Dios, tú eres el que me vas a ayudar, el que me va a dar consuelo, el que me va a sacar de ese problema. El mismo Dios consciente, el mismo Dios inteligente, el mismo Dios persona al cual tú, Habacuc, con el cual estoy hablando ahorita, tú sabes que esas imágenes no tienen vida. Tú sabes que esas imágenes no son absolutamente nada. Y si recordamos, eso parte lo habló Isaías, eso parte también lo habló Jeremías en contra de la idolatría, y ahora Dios a través de Habacuc también habla acerca de en contra de la adoración a las imágenes. ¿Sí? Entonces, es triste que inclusive hoy en la actualidad, aún hoy en la actualidad, cuando
la gente se siente muy moderna, muy intelectual, muy, muy que saben todo, aún así se creen lo suficiente inteligentes para adorar la imagen. Como decía en Isaías, dice que no se dan cuenta de que cortan un tronco de árbol con la mitad, tallan una figura y dicen: tú eres mi Dios, me ayudarás y me protegerás, y con la otra mitad hacen palillos, lo echan al fuego para calentar su comida. ¿Que no entienden? ¿Que no se dan cuenta de lo que están haciendo? Sí, pero lamentablemente aún hoy, en una sociedad moderna, sí, no se dan cuenta. Es por eso la gran diferencia de estar, de haber encontrado al Dios vivo y verdadero, sí, y de seguir en una vida religiosa y en una religión que, lejos de acercarte a Dios, te aleja. Porque cuando en un grupo, en que sea, empiezan con imágenes, o que traen arrastrando esa tradición de las imágenes, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Hoy en la semana platicaba con un compañero de trabajo y también pudimos tener la oportunidad de compartirle, y parece ahí vamos bien en la plática, ahí vamos bien. Y hasta él mismo me dice, bueno, me preguntó: oye, ¿y tú qué piensas de los que creen en Judas? En referencia a Judas Tadeo. Y ya yo le empecé a decir, pues, es una imagen, es un grupo de personas que me empezaron a adorar, lo mismo que la diabólica muerte, se hicieron la imagen, hablamos de Valverde, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y bueno, todo el argumento que normalmente doy. Me dice: sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo la gente se atreve a hacer ese tipo de cosas y todo? Y así dice: pero mira, pues qué bueno, me da gusto que pues hayas encontrado a Jesús, me dice. Qué bueno que hayas encontrado a Jesús y todo, y pues sí es cierto, esos que se van a Valverde, la diabólica muerte, y Judas Tadeo, dice, y hasta el tipo de gente, hasta él lo dijo, hasta el tipo de gente que le rinde culto, dice, pero no, yo, pues gracias a Dios voy a la iglesia, voy allá, sigo siendo católico, sigo creyendo. Y me quedé. Entonces, de lo que hablamos, ¿qué? No entendiste nada. Y tú mismo estás criticando a aquellos que se hicieron esas imágenes, y aún así sigues en tu postura. ¿Sí? Entonces, esos son los grandes retos que Dios pone a las personas. Cuando nos acercamos a la Biblia y encontramos este tipo de cosas, decimos: ah, caray, o sea, si yo, porque a mí fue lo que pasó. A mí como católico que antes era, llegué a Éxodo 20, donde dice: y no te harás imagen que está arriba, en el cielo, abajo en la tierra, o que está en las profundidades, ni te inclinarás, ni las honrarás, etc. Yo dije: ¿y qué estoy haciendo yo? Entonces dije: no. ¿Sí? Y fue parte de parte de mi testimonio, por el cual dejé y me salí de esa tradición dentro del catolicismo, y dije: no, eso no es de Dios. Y después leemos la Biblia, o por ejemplo esta parte de Habacuc, en la cual Dios está en contra de ese tipo de prácticas en las que una persona se hace una imagen y lo honra. ¿Por qué? Porque se aleja de Dios. Y entendamos cualquier cosa, o yo puedo tener aquí un colgaje de, no, es que esto representa a Jesús, o esto representa a no sé, no, ¿sí? Porque las imágenes nunca van a representar a Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice Dios. Versículo 20 nuevamente dice, versículo 19 al final dice: aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida.
no son absolutamente nada. Y versículo 20 dice, pero el Señor está en su santo templo. En otras palabras, Dios está presente, Dios vive. Aunque Dios no es materia, pero para nosotros que somos bien inteligentes, podemos entender, o Dios nos podría estar diciendo, yo sí respiro, yo sí tengo vida. Es más, yo soy el dador de la vida. Y por mí subsiste todo. ¿Sí? Y dice que toda la tierra guarde silencio delante de Él. ¿Sí? Ninguna figurilla, ninguna imagen jamás representará a Dios bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios está sentado en su trono y desde ahí nos ve. ¿Sí? Es más, ni en el mismo tabernáculo, cuando se manifestaba la presencia de Dios, es la totalidad de Dios. Ni aún en el templo que hizo Salomón se expresaba completamente Dios. ¿Sí me expliqué? Y pudieron e hicieron, como lo sabemos, destruyeron el templo, destruyeron a Dios, destruyeron la casa de Dios. No. Destruyeron la idolatría, destruyeron la soberbia del corazón del hombre, pensando que al destruir ese tipo de cosas, no, Dios está ahí. Otras veces hemos dicho, bueno, a Dios lo tenemos que defender. No, Él se defiende solito. ¿Tenemos que defender la Biblia? Su palabra. No, no la tenemos que defender. Él se defiende solito. ¿Por qué? Porque Él sí está vivo. Sí, porque Él sí realmente tiene el poder para hacer y deshacer como Él quiera. Pero una imagen, pues yo la agarro y todo, y la tiro. ¿Voy a recibir algún tipo de venganza de esa imagen? No. ¿Hay algún espíritu o algo así que...? No. Tengo el Espíritu Santo que es sobre todo. Y no me hará absolutamente nada. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que el Dios al cual honramos, el Dios del cual el pueblo de Judá despreció, fue al Dios vivo y verdadero. Al Dios al cual los babilónicos fueron instrumentos para Dios, fue el Dios vivo y verdadero. Y aún así, el pueblo de Babilonio rechazó y buscó a otros dioses. Que eso no nos pueda pasar a nosotros, ¿sí? Que no pensemos que pues ya estamos bien, como veíamos en otras porciones, en otras enseñanzas, y que no nos va a pasar nada, pero que tristemente empezamos a confiar en nuestras fuerzas, empezamos a confiar en nuestro dinero, empezamos a confiar en... No confiemos absolutamente nada más que solamente en Dios. Y como dice nuevamente en el capítulo 2, versículo 4, dice al final, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Seámosle fieles. Entendamos que el Dios de la Biblia al cual nosotros honramos y buscamos es un Dios vivo y verdadero. No venimos a aposento alto a seguir fomentando una secta, una religión, o porque por tradición lo hacemos. No, lo hacemos y nos reunimos con otros hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos que es el Dios vivo y verdadero al cual honramos. Sí, porque estamos completamente seguros que ese Dios nos está escuchando. Cuando tenemos nuestro tiempo de oración y de peticiones y de acciones de gracias, sabemos que Él nos escucha. Y le agradecemos a Él. Le agradecemos a Él porque sabemos que está cuidándonos y que está en su templo. ¿Sí? Y que también está en nosotros. Y es parte también de nosotros. Y está vivo. Pero una imagen o algo nunca nos va a cuidar y nunca va a representar a Dios. ¿Sí? Entonces, que nosotros siempre tengamos eso en mente. Dios es real, Dios está vivo y a Dios no se le pasa el hacer justicia. Ni a nosotros, lo hizo con Judá o Israel, ni a los que nos pudieran
o a los que pudieran ser de instrumento para Dios para disciplinarlos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Oremos para terminar. Más, o sea, lo que es Habacuc, la manera en que quería hacer reflexionar a Dios, se le olvidó, porque así nos pasa, ¿no? El que Dios conoce el corazón de todos los hombres, ¿no? Y que sus planes no son los planes que tienen, que nosotros tenemos. Así es. Entonces aquí a él quería hacerlo reflexionar, pero Dios le contesta y le dice, y ahí le da a ver, es que antes de que tú pienses eso, yo ya tengo todo planeado, yo ya sé cómo va a responder mi pueblo. Tiene que ser castigado porque la justicia de Dios es perfecta. Babilonia, lo que pasó, pero también ya tenía el plan para ellos, ¿sí? Sí. Entonces se nos olvida eso, como dices, a veces decimos, ay, Dios castiga a este porque me está haciendo esto. No, es que simplemente es esperar que Dios tome el control de todo. Sí. Él tiene el control de todo y simplemente confiar, como dices, en el Dios vivo que siempre ha sido y va a ser, porque es hoy, mañana y siempre, Sí. ¿no? Sí. Y debemos de entender, o sea, cuando entendemos la justicia de Dios, sabemos que tarde o temprano Así llega. Sí, entonces, por eso Dios diría así, como le dice a Habacuc, Eduardo, no me digas. concéntrate Sí. conmigo. Así es. En su tiempo, mis tiempos son perfectos, yo trataré con él. ¿Sí? Porque a lo mejor lo voy a seguir utilizando, Sí. inclusive para que te beneficie a ti. ¿Sí? Entonces, aléjate de ese tipo de amargura, de ese tipo de rencor, de ese tipo de inquietudes. Es que no. Concéntrate en mí. Así como usó a Egipto 400 años. Así es. Así, por algo estuvo, por algo le dijo, como dice, 70 personas, pero ya tenía Dios el plan con ese pueblo. Y desde Abraham se lo anunció. Exacto. Y luego también a Moisés como oraba y decía, Señor, no los castigues, y le decía, deja que los castigue, aquí voy a hacer de ti una nación, ¿no? O sea, cómo nos lleva Dios. Y vamos reflexionando y viendo que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Por eso no tenemos que desesperarnos. Como le dice aquí a Habacuc, dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Esperar en Dios. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Pues oremos para terminar.